Cuando diga ya, gire hasta la posición de fijada. 3, 2, 1, ya. En este capítulo hablaremos de sprites, tan utilizados en los videojuegos, sobre todo para hacer aquellos elementos que están en movimiento, como el personaje principal, los enemigos, ítems e incluso más pequeños como los disparos. Los sprites son la fiesta, el espíritu de la Navidad. Los sprites son más propios de sistemas que, como el MSX o el Commodore, cuentan con hardware dedicado a ello. Los que no, como el Spectrum, también los tienen, solo que recurren a la CPU del ordenador y reciben otros nombres como sprites por software o bitmaps. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un sprite por hardware de uno por software? Como puedes imaginar, contar con un chip de vídeo mejora el aspecto gráfico, no solo porque añade prestaciones a tu ordenador, porque es más rápido moviendo gráficos que la CPU, o porque el chip de vídeo se encarga de aspectos tan útiles como la detección de colisiones entre sprites. No solo por todo esto, sino porque libera a la CPU de este trabajo, y esto le permite dedicarse a otros apartados no menos importantes del funcionamiento de un juego, como por ejemplo la dirección por la que te atacarán los enemigos. Antes de avanzar más en el funcionamiento de los sprites, déjame que te enseñe algunas diferencias entre estos y los bitmaps o sprites por software. Aquí tenemos el juego Ys 3 de MSX2. Prácticamente este juego solo utiliza bitmaps. Esto es así porque ofrece muchas menos limitaciones y cuando se trata de un juego con pocos elementos en movimiento o que la velocidad de estos no es lo más importante, es muy habitual recurrir a los bitmaps en lugar de usar sprites. Fijaros como los bitmaps ofrecen una calidad de detalle muy buenos, pero en sus movimientos son lentos y algo bruscos. En este otro juego, el Aleste 2, también para MSX2, prácticamente todo está compuesto de sprites, por supuesto, a excepción de los menús y el decorado. Aquí, los sprites ya no tienen un acabado tan detallado como en los bitmaps. Si nos fijamos, excepto nuestra nave, el resto de elementos se componen de uno o solo dos colores por fila. Esto es solo una de las limitaciones que tienen los sprites, en este caso de MSX. Pero, a diferencia de los bitmaps, fijaros la velocidad y la suavidad con la que se mueven por pantalla. A decir verdad, con el paso del tiempo esto ha ido cambiando y apenas se aprecian hoy las diferencias. De hecho, ya llamamos sprites o bitmaps indistintamente a las mismas cosas. Pero créeme, en la época de los 8 bits, ambos tipos estaban claramente diferenciados. Pero esta no es la única ventaja de los sprites. El procesador de vídeo ya no solo los mueve con facilidad, permite además transparencia y detección de colisiones a nivel de píxeles, algo muy útil a la hora de programar videojuegos. Pero si hay una característica que podemos resaltar es que son independientes del decorado o el escenario por el que se mueven. Lo hacen libremente con la ventaja de que al moverse no alteran el fondo por el que pasan. Sí, un bitmap que recorre la pantalla va a dejar su paso por esta. Además, el copiado se hará por bloques, por lo que ni siquiera se respetará el contorno o la forma de este. Por supuesto, existen comandos para copiar bitmaps con fondo transparente. Son más lentos, pero incluso así su rastro quedará visible en la pantalla. Una de las soluciones que se utiliza para mover bitmaps limpiamente es copiando de nuevo el fondo o decorado antes de cada siguiente movimiento. Pintamos la nave y para el siguiente movimiento la borramos, copiando encima el fondo que había y volviendo a pintar otra vez la nave, pero ahora en su nueva posición, y así continuamente. Top Gun. ¿Qué hace? Aquí Crystal Palace. Está aprendiendo. ¿Te recibes? Responda. Esto crea un parpadeo en la imagen bastante molesto, por lo que se recurre a un doble buffer, es decir, el copiado y borrado se hace en una zona de la pantalla que no vemos, para únicamente traernos a nuestra pantalla los fotogramas en los que se ve la nave con el fondo. Los sprites no necesitan hacer nada de todo esto, es como si el fondo estuviese en un plano o en una capa y cada sprite ocupase una distinta e independiente. Esto es lo que les permite moverse libremente sin afectar a la capa donde está el fondo. ¿Cómo se crea un sprite? No hay una única manera, tampoco todos los chips de vídeo trabajan igual, ni tienen las mismas limitaciones. Unos nos permitirán crear más o menos sprites de un solo color o de varios y de tamaños que por lo general serán de 8x8 o de 16x16 píxeles. Una de las maneras más utilizadas para diseñarlos es dibujándolos en una matriz del mismo tamaño que el sprite, por ejemplo, de 8x8 píxeles. De esta manera, cada celda equivale a un píxel del sprite.
Una vez dibujado, solo hay que traducirlo a una cadena de valores hexadecimales, fila a fila. Esto es muy sencillo. En primer lugar, le damos un peso en bits a cada columna. Ahora, traduciremos cada fila a dos valores hexadecimales, uno por cada grupo de 4 bits. ¿X o círculo? Pon una X en el cuadro central. No. En la primera fila, el grupo de 4 bits solo tiene activado el último píxel, que como indica su columna, vale 1. Ya tiene 1. Cuando tenga los 10 lanzará los misiles. Pero no pueden detenerla. No, no puede. El segundo grupo solo tiene activado el primer píxel. Su columna indica que tiene un valor de 8. Por lo tanto, esta primera fila se traduce como 1, 8. En la segunda fila, el primer grupo de bits tienen los valores 2 y 1, que suman 3. El segundo grupo de valores 8 y 4, que suman 12. Pero como hemos dicho, hay que indicarlo en hexadecimal, y un 12 es una C. Así, cada fila va tomando dos valores hexadecimales y finalmente obtenemos la cadena de nuestro sprite. No te preocupes, tu chip de vídeo sabrá qué cojones hacer con esto. Hasta ahora solamente hemos hablado de las posibilidades de los sprites, pero como todo, también tiene sus limitaciones y créeme, si vas a programar un juego con sprites, te vas a encontrar con todas y cada una de ellas. En los ordenadores MSX de primera generación, los sprites solo pueden tener un único color, mientras que en los MSX2 este aspecto se mejora, permitiendo un color distinto para cada línea. Ojo, no por cada píxel, para cada línea. ¿Cómo podemos solucionar semejante problema? Muchos juegos han resuelto esta limitación superponiendo dos o más sprites. Cada uno, con su color, permiten dar la sensación al final en pantalla de un sprite multicolor. En los MSX2, esta técnica se emplea para conseguir 3 colores con solo 2 sprites. El color de línea del sprite 1, el color de línea del sprite 2 y el resultante de mezclar ambos colores. Esta técnica, muy utilizada en los juegos de Konami, les permitió tener sprites de gran calidad, como estos del Metal Gear 2. El número máximo de sprites en pantalla también está limitado. En los MSX2 únicamente pueden aparecer 32 de 8x8 simultáneamente. En algunos casos será suficiente, pero si superponemos sprites para obtener más colores, o los unimos en grupos de más de 8x8 píxeles para que el juego tenga sprites más grandes, enseguida nos quedaremos sin. Este problema se llega a resolver multiplexándolos por medio de una técnica que, podríamos decir, engaña a nuestra pantalla, la cual está pintándose 50 o 60 veces por segundo de arriba a abajo. El truco pasa por colocar nuestros sprites cuidadosamente al compás que se va pintando la pantalla. Una vez que hayan quedado visibles los primeros sprites, los cambiamos rápidamente de posición para que vuelvan a aparecer más abajo, antes de que la pantalla haya terminado de dibujarse. Vamos, chico, déjalo. No. Intenta otra vez. Antes del siguiente barrido, deberemos volver a situar los sprites al principio de la pantalla y repetir este proceso continuamente. Es muy importante controlar la posición de los sprites para que nunca estén lo suficientemente cerca como para que se descubriese el truco. ¿Podemos prescindir de su lógica? Seguiremos chocando contra un muro. Otra limitación, tal vez la peor de ellas, tiene que ver con la posición horizontal de los sprites. En los MSX de primera generación, tan solo podemos mostrar 4 sprites en línea, o un total de 8 para los MSX2. Cualquier sprite adicional simplemente no se verá. Un verdadero problema si en tu juego coincidís tú, un par de enemigos y unos pocos disparos entre vosotros. Podrías desaparecer o morir sin ni siquiera haber visto la bala. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Tú sí? Ya te dije que no jugaras con esa máquina. Por suerte, el multiplexado también nos puede ayudar en este caso. Cada sprite tiene un nivel de prioridad y el chip de vídeo solo mostrará aquellos sprites más cercanos al nivel de prioridad que le indiquemos. Por lo tanto, si continuamente cambiamos el nivel de prioridad, unas veces se verán un sprite y otras veces otros. Esto, llevado a cabo de manera muy rápida, producirá un efecto de parpadeo entre sprites, pero lo suficientemente bueno como para que parezca que están todos en pantalla, incluso en una misma línea. Maldita sea, yo me haría en una bujía si eso fuera a servir de algo. Cualquier técnica de multiplexado en sprites debe hacerse con sumo cuidado, para evitar que el parpadeo o la pérdida de sprites en pantalla afecte a aquellos que tienen más importancia en el juego. Como jugadores, no toleraremos que nuestro personaje parpadee o desaparezca en algunas situaciones. Sin embargo, puede que ni nos demos cuenta si esto mismo le pasa a un enemigo o a un ítem o a nuestro propio disparo. Así, en el caso de Nemesis 2, cuando coinciden más de 4 sprites por línea, nuestros options parpadean
En otros casos, como en nuestro láser, para pintarlo usando sprites haría falta tal cantidad que es inviable. Por esta razón, el láser de nuestra nave no son sprites. Una manera de ver que esto es así es fijándonos en que, a su paso, este no es transparente y borra parte del decorado. Por todo esto, el uso de sprites en juegos siempre ha sido una ventaja y un reto por igual. Todo un arte que bien llevado nos ha traído resultados sorprendentes.